La Semana Santa de los bogotanos va a estar cargada de música francesa, de música de la Belle Époque, es decir, de música universal, de música de todos los tiempos. Y eso porque se va a celebrar en la capital colombiana el sexto Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Bogotá es Francia Belle Époque, organizado y fundado por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo bajo la dirección general de Ramiro Osorio, a quien tenemos el placer de tenerlo con nosotros aquí en RCN Radio, en RCN Clásica, para hablar de este tema, de este que es uno de los eventos más importantes y más significativos que vamos a tener en esta temporada. Ramiro, ¿cómo ha estado? Y en principio, para empezar, ¿cuál es el concepto de este festival? ¿Qué características va a tener? Y la gente, ¿cómo va a poder disfrutar de un evento de esta magnitud? Gracias, José Luis. Primero, agradecerte este espacio. Es un honor estar en RCN y en RCN Clásica, y un saludo a todo el auditorio. Siguiendo el propósito fundacional de este festival, que lo creamos, primero lo hicimos en 2013 y lo hacemos cada 2 años, en los años impares, en la Semana Santa. La idea es cómo ir construyendo un público que conozca más los diversos repertorios o de un compositor o de una época de la música. En este año lo vamos a dedicar a la Belle Époque, que es esa etapa tan interesante del desarrollo de la humanidad que va del final del siglo XIX al principio del siglo XX, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, y que se caracteriza por la creatividad, por el desarrollo industrial, por la libertad. Es una época verdaderamente brillantísima, y eso tiene como epicentro a París. Entonces, ahí tenemos compositores que son del conocimiento y del gusto universal, como Satie, como Ravel, como Debussy. Pero este festival lo que también busca revelar es otros compositores y también compositoras de esa época que no forman parte de los repertorios que habitualmente escuchamos. Entonces, en ese sentido, pues es una novedad. Son 44 conciertos en 16 escenarios de 8 localidades de Bogotá. 9 de esos conciertos son gratuitos, y con lo cual aspiramos a llegar a la mayor parte del público bogotano que podamos. Los conciertos de la noche se transmitirán desde el Teatro Mayor a través del Canal Capital, y en fin, es un esfuerzo por divulgar la música a través de maravillosos intérpretes, tanto orquestas como grupos de cámara, como solistas, coros, etcétera. Y yo creo que es un gran privilegio que Bogotá tiene cada 2 años. Sin duda alguna, no podemos hablar de todos los invitados porque son muy importantes, pero tratemos de destacar algunos de ellos. Empecemos quizás por agrupaciones, por orquestas. ¿Cuáles son estos invitados especiales que van a venir a este festival? Tanto nacionales como internacionales, claro. Claro, yo destacaría, bueno, para empezar, a la orquesta francesa invitada, que además le da mucho sentido porque es la orquesta experta en este repertorio, que es la orquesta de los Campos Elíseos, la orquesta de Champs-Élysées, ¿no? Hace 3 conciertos con programas diferentes. El 6 tendrá como solista a la soprano Karina Gauvin de Canadá. El 7 tendrá como solista a Marc-André Hamelin, el gran pianista canadiense, y el 8 va a ser es la clausura del festival, una noche memorable, es el Requiem de Fauré, en donde va a participar la Sociedad Coral Santa Cecilia, y como solistas estará Betty Garcés, nuestra gran soprano colombiana, y John Shest, el barítono tan conocido de los Estados Unidos. Eso es esta orquesta que es muy reconocida en el mundo entero. Vamos a tener, aparte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, vamos a tener a la Orquesta Filarmónica de Medellín, la Filarmet, a la nueva Filarmonía que dirige el maestro Ricardo Jaramillo,
La Filarmet estará dirigida, va a ser 2 programas. En uno tendrá a Santiago Cañón, el gran violonchelista colombiano, como solista, y en el segundo programa, el 8, tendrá al gran pianista francés Alexandre Tarot. Decíamos que estaba la Nueva Filarmonía, también está, decía, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección de su director titular, Joaquín Gustafsson. La Orquesta Nacional de Colombia estará dirigida por Leo Paninsky. En fin, esto es la parte orquestal. También estará la Filarmónica Joven de Colombia, dirigida por Andrés Chamorro. La Orquesta Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá también estará presente, dirigida por Manuel López Gómez. En fin, es una presencia, la Orquesta Sinfónica de la Javeriana, dirigida por el maestro Guillermo Vicaría. Estos son, pues, las orquestas que tomarán parte en el festival y que interpretarán, por lo general, 2, 3 repertorios diferentes. Es una pléyade de figuras y una cantidad de agrupaciones de suma importancia, pero a propósito de figuras solistas, artistas, cantantes, ¿a quiénes más, aparte de los que ya también ha mencionado, podríamos destacar? Sí, yo empezaría por la parte de lírica, por la parte de canto, y quisiera destacar el concierto inaugural, que es con Ute Lemper, esta grandísima artista alemana, que va a ser un concierto verdaderamente fantástico de la música de cabaret francesa y la música de cabaret alemana. Vamos a tener también a nuestra soprano que comentaba, a Betty Garcés, a Karina Gauvin, la soprano canadiense, a John Sest, a Andrea Niño, la mezzosoprano colombiana, a Juan Carlos Echeverri, también un muy destacado tenor de nuestro país, Valeriano Lanchas, a Sael Cuesta, un contratenor que está haciendo una carrera muy, muy interesante, al coro de la Ópera de Colombia, a la Schola Cantorum de la Catedral Primada de Bogotá, a la Sociedad Coral Santa Cecilia, entre otros solistas y agrupaciones líricas. Muy bien, también se presenta justamente por esta época tan importante de la cultura, de la historia social, económica de Europa y del mundo, una suerte de simbiosis entre la música y la literatura, ¿no? Hay grandes escritores franceses de esta época como Victor Hugo o como Marcel Proust. Va a haber también algunos eventos en el que se relacionan la música y la lectura de algunos textos. Sí, va a haber un par de mesas redondas, de conversatorios, donde se va a hablar de esta época tan especial, tan fundamental, y una tiene como nombre El fin del siglo, Años de vértigo, en donde estará Philipp Blom, este historiador, escritor alemán, que soy uno de los grandes pensadores. También estará en una segunda actividad que se llevará a cabo el 7 de abril el mismo Philipp Blom, y vamos a tener también una mesa redonda, un conversatorio sobre el tema de la mujer artista de la Belle Époque en Francia, con Jorge Cheminet, el barítono y presidente del Centro Europeo de la Música. Y con la participación de nuestro invitado, ¿no? Suya, Ramiro. Sí, estará esas mesas, una será moderada por mí y otra por Yalile Cardona, que es la codirectora del festival. Yo quisiera, ahora que me comentabas también de solistas, hablar un poquito de las grandes figuras del piano, por ejemplo, ¿no? Claro que sí. Entonces, piano que es un instrumento fundamental, ¿no? En esta época, en esta Belle Époque francesa. Hablábamos de Marc-André Hamelin, que es este inmenso pianista canadiense, de Alexander Tarot. Este es hoy uno de los pianistas más importantes de Francia y de Europa. También de Daniel Heide, el pianista alemán. Por la parte colombiana tendremos a Blanca Uribe, a Sergei
Shipkot, este pianista ruso-colombiano tan destacado, a Sergio Posada. Estos es los artistas que vamos a tener en el campo del piano. Pero bueno, también en otros instrumentos tenemos hablaba yo, a Santiago Cañón, violonchelo, tan destacado. También tenemos, en el caso tenemos una gran artista que es Elizabeth Blanc, que estará también en el marco del festival. Vamos a tener a Lácides Moreno en la parte de piano y acordeón con Julia Bocot, a una gran violinista española que es Leticia Moreno y que ya ha tocado en algunas ocasiones, al gran flautista colombiano Gaspar Hoyos, que hace una gran carrera en este momento en Europa, entre otros artistas que vamos a tener en la Belle Époque, entre otros solistas de otros instrumentos. También la artista colombiana Marta Liliana Bonilla. En fin. Esto es extraordinario. Yo quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que visiten la página tanto del festival como la del Teatro Mayor y puedan conocer esta programación excepcional, que además tiene algunas sorpresas y que no están estrictamente relacionadas con la música, sino también con el ballet y con la danza. Viene el ballet de Grieg de Hungría, que es uno de los ballets más destacados de Europa, con una coreografía sobre el bolero de Ravel. Eso va a ser algo absolutamente imperdible. Y también vamos a hacer una versión escénica del Carnaval de los Animales. Así que, bueno. Basada en la obra de Saint-Saëns. Exactamente, ¿no? Así que, bueno, es una oferta realmente muy importante que queremos invitarlos a todos para que disfruten de tener en Bogotá a esta cantidad enorme de músicos eminentes, de solistas, de conjuntos de cámara, de orquestas y también de pensadores, como son los que van a participar en estos eventos especiales, que nos van a dar todo desde sus puntos de vista, desde la interpretación de sus instrumentos, desde sus experiencias creativas, una visión de lo que fue esa etapa tan fundamental en el desarrollo de la humanidad, que estamos cumpliendo un siglo y un poquito más de haber pasado por esa etapa. Ramiro, son 16 escenarios. Ramiro Osorio, director general del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y fundador de este Festival Internacional de Música Clásica Bogotá, es Francia Belle Époque, que llega a su 6ª versión. Quería que le recordáramos a los oyentes cuáles son esos escenarios o algunos de ellos a los que la gente se puede dirigir para disfrutar de esta maravillosa programación y escenarios además en toda suerte de localidades de la capital colombiana. Sí, son los siguientes escenarios. Primero, los teatros Mayor y Teatro Estudio que quedan aquí en el Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo y también en esta biblioteca pública y en las otras 3. Aquí hay 4 grandes bibliotecas en Bogotá, que son la biblioteca del Tintal, el Tunal, la Virgilio Barco y la Simón Bolívar. Y la biblioteca Santo Domingo. Julio Mario Santo Domingo. En las 4 va a haber conciertos gratuitos. Habrá también conciertos gratuitos en el Auditorio Huitaca, que queda dentro de la alcaldía en el centro de Bogotá. Va a haber también tendremos en la iglesia de la Inmaculada Concepción de Suba, y esos son conciertos gratuitos. Vamos a tener también conciertos en el Auditorio Teresa Borda del Museo Nacional, en el Auditorio de la Universidad Fabio Lozano, en la Sala Delia Zapata Olivella y el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes, en el Planetario de Bogotá, en el Teatro Colsubsidio, en el Teatro Cafán de Bellas Artes. Eso es fundamentalmente donde vamos a tener los escenarios del festival. Como en esta ocasión, Ramiro, se llega a una década
de creación de este Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, y esta es la sexta versión relacionada con la música francesa, la Belle Époque. Pues yo creo que podríamos hacer como una especie de retrospectiva, y creo que el balance no puede ser más satisfactorio pensando en aquel momento, en el 2012, cuando ustedes deciden crear un festival de estas características. Sí, exactamente, es en 2012 cuando Bogotá es reconocida como Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO. La UNESCO reconoce en ese momento que Bogotá es un gran centro de desarrollo musical, que tiene un ecosistema de escuelas de formación musical profesional, de recintos donde se difunde la música de todo tipo, desde teatros hasta bares, hasta estadios que se dedican a grandes conciertos, etcétera, etcétera. También que Bogotá tiene pues una cantidad de empresas dedicadas a la grabación, a la distribución, a la comunicación de la música. Y entonces en ese momento nos pusimos a pensar en el Teatro Mayor qué le faltaba a Bogotá. Y a Bogotá nos dimos cuenta que tenía grandes conciertos, grandes festivales, como Rock al Parque, Jazz al Parque, Ópera al Parque, etcétera, pero que no tenía un gran festival de música clásica que sirviera para formar un público más conocedor, que demandara más programas de excelencia. Y por eso creamos el festival, orientado a que el público conociera repertorios de un compositor en profundidad. Por eso hicimos Bogotá es Beethoven, Bogotá es Mozart, después hicimos Bogotá es la Rusia romántica, después Bogotá es Brahms, Schubert, Schumann, y Bogotá es barroco en 2021. Esto, estoy seguro, vamos como construyendo el mapa de la música universal, de la música clásica universal. Y esto, pues, sin duda vamos también construyendo unas audiencias mejor formadas, con mayor acceso a los repertorios, que además que este festival vienen mucho las familias, entonces vienen muchos jóvenes, vienen niños, y estamos seguros que estamos de esta manera ampliando y renovando el público de la música clásica. De eso se trata el festival, ¿no? Y en esa lógica, te decía yo al principio, estamos haciendo esta nueva versión de la Belle Époque. Estamos seguros que cada 2 años ponemos, digamos, en valor un momento de la música. Ofrecemos una diversidad absolutamente extraordinaria de los géneros, de las tendencias, de todo lo que caracterizó esa época o a ese compositor. Y yo creo que abrimos para miles de personas. Nosotros calculamos, digamos, hay festivales que hemos tenido 60,000 personas, 63,000 personas tuvimos en Beethoven, unos un poco menos, como el del barroco, que tuvimos que hacerlo todavía en términos de pandemia, casi 40,000 personas. Pero estamos seguros que en estos festivales han venido más unas 300,000 personas a los conciertos, más las transmisiones que hacemos a través de la televisión, lo que hacemos para nuestra plataforma digital. Pues estábamos hablando de millones de personas, ¿sí?, de nuestra ciudad, de nuestro país y del extranjero, que gracias a este festival se acercan con una mirada mucho más atenta, mucho más profunda a lo que ha significado un compositor o una época en el desarrollo de la música. Finalmente, maestro Ramiro Osorio, y siguiendo con el tema de la música clásica, pero alejándome levemente de este festival, no sé si le merezca alguna opinión la discusión que ha habido en estos días a propósito del Ministerio de Cultura y a propósito de replicar el sistema de orquestas de Venezuela en Colombia, lo que han opinado a algunos gestores culturales, alguna gente de la cultura, inclusive desde el ministerio, que la música clásica pues no tenía que ver mucho con Colombia, que era un tema más allá de Europa Central, de los siglos XVIII, XVII, y que las prioridades deberían ser otras. ¿Le merece alguna opinión este tema y esta discusión que ha habido en estos días, inclusive, sobre el tema cultural y de la música en Colombia? No, por supuesto. A mí me parece que siempre es muy importante debatir esto y debatirlo con altura y sin apasionamientos. Yo creo que nosotros hemos construido de
durante los últimos 30, 40 años también un ecosistema de instituciones musicales en el país. Por ejemplo, un caso muy importante es Batuta. Otro caso, hay muchos, hay sistemas de bandas como el de Antioquia o como las orquestas en Caldas, etcétera, etcétera, o todo lo que ha pasado en Cali, por ejemplo, en Siloé, en fin, todos esos esfuerzos tan grandes en Medellín, con la Filarmet, con tantas instituciones que se han hecho con un gran esfuerzo, que se han hecho con un gran compromiso. Y a mí me parece que cualquier proyecto nacional de orquestas que se diseñe tiene que tomar en cuenta esa experiencia colombiana, todo lo que hemos ganado. Y yo conozco muy bien el sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, porque he sido muy cercano al maestro Abreu, a Gustavo Dudamel, conozco desde hace décadas. Y me parece que es un sistema que tiene pues muchísimas digamos, cosas importantes a destacar, ¿no? Uno es hacer de la música un elemento fundamental para mejorar la vida de los ciudadanos, para que puedan el mayor número de niños y de jóvenes acceder a la música en condiciones de equidad. Me parece que es un punto muy importante. Es un esfuerzo donde el Estado venezolano ha invertido recursos importantísimos y hay que admirar y hay que tomarlo también bajo, digamos, la experiencia también. Ahí lo que tenemos es que ver qué de los resultados que tiene el sistema hoy, qué es lo que podemos aprender. Yo creo que se ha tergiversado el tema de esto de que vamos a trasplantar un sistema. Eso es que no se puede, es que es imposible, es que los recursos que se le tienen que dedicar a un sistema de la naturaleza de Venezuela, en 2006, 2007, Venezuela tenía 600,000 niños y jóvenes en el sistema de la música. Entonces imagínense lo que es esto, lo que eso se requiere de módulos en los municipios, en los pueblos, en los barrios, de luthier para construir el número de instrumentos, para darle todo esto lo que se necesita. En fin, cómo hacer además un sistema que permita que pues de esos 600,000 es imposible que todos sean músicos profesionales, pero sí, ya tendremos 600,000 o ya tendrá Venezuela 600,000 mejores seres humanos que habrán influenciado a su familia con la música. Tenemos que aprender de todo eso, ¿no? Y no quedarnos en esa discusión si vamos a trasplantar o no. Eso a mí me parece que en nuestro país es imposible. Aquí tenemos que hacer las cosas aprendiendo de los demás, pero también tomando en cuenta lo nuestro que hemos construido con tanto esfuerzo y que es valiosísimo porque además ya está construido, ya están las instituciones funcionando. Han dado magníficos resultados los ejemplos y hay muchos más de lo que ha pasado en Ibagué, por ejemplo, el Conservatorio de Ibagué, en fin, los festivales que hoy existen, el de Cartagena, el de Ibagué, en fin, todo eso es un ecosistema de la música. Entonces, no es posible construir en nuestro país o trasplantar un sistema por muchos beneficios que tenga sin tomar en cuenta esta experiencia que hemos construido en Colombia. Así es, de acuerdo. Y si me permiten una puntada, pues si llegáramos a cancelar la música clásica, también tendríamos que cancelar algunos de los más importantes escritores que ha dado la historia, por ser europeos, Dante, Miguel de Cervantes, Proust y algunos de los más importantes pintores también. Me parece que raya un poco también en el chauvinismo toda esta discusión, pero qué interesante esa opinión, Ramiro Osorio. No nos desviemos más de este camino y a disfrutar todos de esta sexta versión del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Bogotá es Francia, Belle Époque, que se celebrará en una Semana Santa llena de cultura, llena de música y llena de espiritualidad. Y al maestro Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, fundador y director también de este festival, también caracterizado por ser uno de los grandes fundadores de grandes eventos culturales como el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Pues muchísimas gracias, el placer de siempre de hablar con él, de tenerlo invitado acá en RCN Radio, en RCN Clásica, el mayor de los éxitos, y entonces nos veremos en Semana Santa disfrutando de este festival.
Gracias, José Luis, un privilegio estar en tu programa. Un saludo muy especial a todos los que han seguido esta conversación y una invitación a que no se pierdan este privilegio de tener en nuestra ciudad a grandes músicos del mundo con un repertorio absolutamente fascinante, que es el de la Belle Époque.